En este vídeo vamos a repasar los principales conceptos de cinemática elemental, el cálculo con vectores, el movimiento rectilíneo uniforme y el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, el análisis de gráficas, los problemas de encuentros, de caída libre, todo lo que hemos visto hasta el momento a través de una serie de preguntas tipo test, que son susceptibles de lo que podemos encontrar en un examen o algo así. Bien, vamos a comenzar una por una en estas 35 preguntas. Pregunta número 1. ¿Cuáles son las coordenadas del vector que aparece en esta figura? Bueno, pues es muy sencillo, es simplemente una cuestión de contar cuadros. En este caso, nos acordamos que un vector tiene dos componentes. La primera nos indica cuánto nos movemos la componente x a la izquierda o a la derecha. Hacia la izquierda sería negativo, hacia la derecha positivo, y la segunda nos dice cuánto nos desplazamos hacia arriba, en ese caso sería positivo, o hacia abajo. Claramente, si empezamos aquí y acabamos donde acaba la flecha, si contáis cuadros veréis que nos estamos desplazando 7 cuadros hacia la derecha y 3 hacia abajo. Y por tanto, el vector del que estamos hablando es 7 positivo en la componente x y 3 negativo en la componente y, y por tanto esto corresponde a la opción C. Pregunta 2. ¿Cuál es el módulo del vector que aparece en la imagen? Bueno, una vez que sabemos las componentes de un vector, la componente x y la componente y, recordemos que el módulo, esto es la longitud, viene dada por el teorema de Pitágoras, la raíz de la primera componente al cuadrado más la segunda al cuadrado. O sea, tenemos que identificar cuál es el vector que tenemos aquí. Si os dais cuenta, para ir del principio al final del vector, vamos 8 cuadros hacia la izquierda y 4 cuadros hacia abajo. Tanto ir hacia la izquierda como ir hacia abajo significa poner signos negativos. En este caso, el vector en cuestión es el menos 8 menos 4. Y el módulo del vector va a ser la raíz de menos 8 al cuadrado, y a eso le sumo el menos 4 al cuadrado. A la hora de calcular módulos, claramente, como el cuadrado de un número negativo es positivo, se pueden omitir directamente los signos menos. Esto nos da la raíz de 64 más 16, o sea, la raíz de 80, o sea que la opción correcta es la A. Ejercicio 3. ¿A cuál de las imágenes siguientes, de las que aparece aquí A, B, C o D, corresponde la suma de los vectores que se muestran arriba? Entonces tenemos dos vectores, un vector azul y un vector verde. Empezamos por el verde, por ejemplo. Este vector de aquí, llamémoslo V1, ¿cuál es? Pues es el vector menos 2, 8, porque vamos 2 hacia la izquierda y luego subimos 8 hacia arriba. Mientras que el vector en azul, llamémoslo, por ejemplo, V2, es el vector 4, 4, porque va 4 hacia la derecha y 4 hacia arriba. Para sumar vectores, lo podríamos hacer gráficamente, pero es más complicado, simplemente sumamos coordenada a coordenada. Esto quiere decir que al menos 2, 8 le sumamos el 4, 4 y sabemos que eso significa que sumo primera con primera, o sea, x con x, y segunda con segunda, esto es y con y. Menos 2 más 4 me da 2 y 8 y 4 me da 12. O sea que el vector que vamos buscando es el que va 2 cuadros hacia la derecha y luego 12 hacia arriba. Si os dais cuenta, este es el caso del vector de la imagen A. Si contamos, vamos 1, 2 hacia la derecha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Bien, también lo podríamos ver gráficamente, lo vamos a hacer en un instante. Este sería el vector más o menos azul, el que hemos puesto V2, podríamos empezar por cualquiera de ellos.
Y por otra parte, ahora el V1 es ir 2 hacia la izquierda y 8 hacia arriba. Sería algo así y llegaríamos al mismo punto. A este punto de aquí, que es el vector suma. Muy bien. Pues con ello concluimos el ejercicio número 3. Ejercicio número 4 nos dice si tenemos dos vectores, el vector 3, 4 y el vector 6, 7, ¿cuál es el módulo de la siguiente combinación lineal? Que es multiplicar v por 2 y restarle 3 veces u. La manera más fácil de calcular una combinación lineal sin duda es hacerlo algebraicamente. O sea, yo cojo y digo el vector w es 2 por v menos 3u, pongo las coordenadas, esto es 2 por el 3, 4, menos 3 por el 6, 7. Ahora, multiplico cada una de las coordenadas del vector por el número de fuera, esto me queda 2 por 3, 6 y 2 por 4, 8, pongo el signo menos y multiplico 3 por 6, 18 y 3 por 7, 21. Y ahora sabemos que debemos restar componente a componente. 6 menos 18 me da menos 12 y 8 menos 21 me da menos 13. Debemos calcular ahora el módulo con la fórmula que hemos visto antes, la de Pitágoras. Esto nos da la raíz de la primera componente al cuadrado. Directamente en vez de poner menos 12 pondremos 12 al cuadrado más 13 al cuadrado, porque los signos negativos no aportan nada. Y cuando calculamos esto nos da aproximadamente 17,69, que en este caso es la opción D. Ejercicio 5. ¿Qué ángulo forma con el eje X el vector 7, 2? Bien, el vector 7, 2, ¿qué es? El vector 7, 2, si nosotros dibujamos unos ejes de coordenadas, tal que así, es un vector que va 7 hacia la derecha, 4, 5, 6, 7, y luego sube 2 para arriba, o sea que es un vector tal que este. Pues vemos claramente que tenemos un triángulo donde nos piden este ángulo de aquí con el eje X. Sube 2 y se desplaza 7 hacia la derecha. Démonos cuenta que esto es simplemente un triángulo rectángulo que podemos resolver con trigonometría. Tenemos que la tangente de alfa es igual a 2 séptimos. Y por tanto, alfa va a ser igual al arco tangente de 2 séptimos, que es 15,945 grados. Ojo, siempre que hagamos funciones trigonométricas y trigonométricas inversas, debemos asegurarnos de que tenemos la calculadora en modo grados si queremos expresar el resultado en grados. En este caso nos da la opción A. En general, la manera más fácil es, siempre que nos piden el ángulo con el eje X, con este de aquí, sacar el arco tangente. La fórmula sería la componente Y partido por la componente X, y esto lo podemos expresar en valor absoluto si sabemos ya a qué cuadrante va dirigido el vector. Ahora vamos a ver esto en el siguiente ejercicio. Ejercicio número 6. Nos dice que cuáles son las coordenadas del vector que aparece en la imagen. Entonces, hay que tener en cuenta que si el vector va hacia... En este caso, el vector ¿hacia dónde va? Va hacia la izquierda. O sea que la X va a ser negativa y va hacia arriba. Lo cual nos dice que la Y va a ser positiva. Por repasar, en el primer cuadrante, la primera componente y la segunda son positivas. En el segundo cuadrante, las X son negativas y las Y son positivas. En el tercer cuadrante, ambas componentes van a ser negativas porque vamos hacia la izquierda y hacia abajo. Y en el cuarto cuadrante, la X es positiva mientras que la Y es negativa. Una vez que tenemos eso claro, para poder usar la fórmula que hemos visto antes necesitamos el ángulo con el eje X.
Aquí lo que nos dan es el ángulo con el eje Y, este de aquí. Pues nosotros vamos a sacar el complementario. Este ángulo alfa de aquí va a ser 90 grados menos 56,31, que esto es igual a 33,69 grados. Y ahora, una vez que tenemos el ángulo con el eje X y el módulo del vector, la longitud del vector que nos lo dan aquí, recordamos que las componentes vienen dadas, la X por el coseno multiplicando al módulo y la Y por el seno multiplicando al módulo. Y siempre hay que tener en cuenta que si hubiese, como en este caso, algún menor delante, hay que ponerlo. En este caso, en las X. Por tanto, la componente X me va a dar menos, el módulo es 7,211 multiplicado por el coseno de 33,69 grados, que si lo metéis en la calculadora da menos 6, y la componente Y no, lleva un menos, tiene que dar positiva, va multiplicada por el seno de 33,69 grados y esto da 4. Por tanto, el vector en cuestión es el menos 6, 4, que corresponde a la opción A. Ejercicio 7. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es incorrecta? Y las afirmaciones que nos dicen son las siguientes. La primera, que el vector velocidad es siempre tangente a la trayectoria. Esto es correcto. Esto lo que me dice es que si me voy moviendo a lo largo de una trayectoria como esta, pues aquí el vector velocidad va en esta dirección, aquí así. Me dice en qué sentido me desplazo y el sentido en el que me desplazo siempre es tangente a la propia trayectoria. Vamos a ver algunas más. Por ejemplo, aquí me dice, un cuerpo que permanece inmóvil tiene velocidad cero. Claro, esto es correcto. O sea, inmóvil quiere decir que su posición no cambia. Si X no cambia, esto automáticamente me está diciendo, si el vector posición no cambia, que la velocidad es igual a cero. Porque la velocidad es el cambio en la posición con respecto al tiempo. Ahora nos dice la D. La aceleración es una magnitud vectorial, ya que además de expresar su valor numérico, que es el módulo, debemos indicar su dirección y sentido. Esto es correcto, del mismo modo que la posición, que la velocidad, pues también la aceleración son magnitudes vectoriales, porque no importa solo cuál es el número que me dice cómo de grande es, sino también hacia dónde apunta. Y finalmente la opción B me dice, un coche que se mueve a lo largo de una circunferencia y que su cuenta kilómetros marca siempre el mismo valor de 120 km por hora no tiene aceleración. Uno estaría tentado de decir que esto es correcto, pero al loro. ¿Al loro por qué? Porque este 120 km por hora es únicamente el módulo, el valor de la velocidad. Pero la velocidad va cambiando. Si se va moviendo en este sentido, pues va cambiando la dirección en la que se va moviendo. Y como la velocidad va cambiando como vector, eso significa que la aceleración no es nula. Por tanto, la opción correcta aquí es la B, porque este enunciado de aquí es falso. Su aceleración no es constante. Su velocidad no es constante. En general, siempre que un cuerpo se mueva en una trayectoria curva, la aceleración no puede ser cero. En una trayectoria curva. Esto es algo que se nos tiene que quedar grabado a fuego. Ejercicio número 8. ¿Cuál es el vector desplazamiento que va del punto A al punto B? Aquí nos dan un dibujo complicado, es algo en 3 dimensiones, pero es en realidad algo muy fácil. O sea, el vector que va de un punto A, que en este caso nos lo marcan aquí, a un punto B, que tenemos aquí, cuando calculamos con coordenadas es muy fácil porque siempre es restar al punto final el punto inicial. Con posiciones decimos que el desplazamiento es
la posición final menos la posición inicial. Bueno, pues aquí si restamos a las coordenadas de B las coordenadas de A, ¿qué nos queda? Nos queda 3 menos 2 es 1, 0 menos 3 es menos 3, 1 menos 2 es menos 1, que coincide con el vector que se marca en la opción C. Ejercicio 9. Tenemos aquí un coche en la imagen que podemos ver a continuación. Hemos podido verlo en dos ocasiones. El coche se está desplazando hacia la derecha. Esto significa, según nuestro convenio de signos, que la velocidad es positiva. Y ahora, en cuanto a la aceleración, que también nos piden su signo, recordemos que acelerar significa que la aceleración y la velocidad tienen mismo signo, mientras que frenar significa que la aceleración y la velocidad tienen signos contrarios. En este caso, claramente el coche, además de ir hacia la derecha, estaba frenando porque cada vez su velocidad en módulo es menor y por tanto, si la velocidad es mayor que 0, su aceleración va a tener un signo negativo y esto nos indica que se trata de la opción B. Ejercicio 10. Vamos ahora con unos cuantos ejercicios de análisis de gráficas. Tenemos aquí una gráfica donde tenemos la altura, porque nos lo dan y podría ser también una posición horizontal, en función del tiempo. Y nos dice que nos fijemos en el punto D. El punto D está aquí, corresponde claramente a un máximo de la curva. Bien. Y nos piden también ahora el signo de la velocidad y de la aceleración. Entonces aquí hay que tener claro que en una gráfica posición-tiempo, la pendiente es la velocidad. Y sabemos que en los máximos, los mínimos, los intervalos constantes, también en los puntos de inflexión, la pendiente es 0 y por tanto en este caso la velocidad va a ser 0. O sea, siempre que en una gráfica posición-tiempo pasemos por un máximo, un mínimo, un intervalo constante o un punto de inflexión, la velocidad va a ser 0. Ahora, en cuanto a la aceleración, veamos que si la aceleración es positiva, la pendiente que es la velocidad, será cada vez más inclinada, será cada vez mayor. Esto se corresponde a algo de este estilo, donde cada vez va estando más inclinado. Esto sería aceleración positiva. En cambio, cuando esa pendiente va haciéndose cada vez menos inclinada o al revés, se va haciendo más negativa, va hacia valores menores la velocidad, en ese caso la aceleración es negativa. Lo podemos ver de otro modo. La ecuación de un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, aunque no es el caso de este, pero cerca de estos puntos es prácticamente un MRUA, es esta de aquí. O si lo queremos poner con las Is, pues con las Is. Fijémonos que es la ecuación de una parábola. Y la ecuación de una parábola sabemos que es algo así, en este caso en función del tiempo. Sabemos que cuando el coeficiente de x al cuadrado es positivo, la parábola es de esta forma, mientras que cuando es negativo es algo así, por el contrario. Bueno, pues cuando la aceleración es positiva tiene esta forma de aquí. En este caso vemos que tenemos este caso, la pendiente se está haciendo cada vez más pequeña y luego más negativa y por tanto la aceleración es menor que 0. De modo que tenemos una vez más la opción A. Seguimos con gráficas, tenemos de nuevo ahora la misma gráfica en este ejercicio 11 y aquí nos dice que nos fijemos en el punto donde el tiempo vale 120 segundos, es decir, en este punto de aquí, y en él vemos claramente que
estamos en un mínimo de la altura, donde la altura vale aproximadamente en esta escala pues unos 55 metros, porque cada división son 10 metros, ¿vale? Algo así. Y nos dice que descubramos cuál de las siguientes afirmaciones es falsa. Bueno, claramente la A acabamos de ver que es correcta. La altura es aproximadamente 55 metros, según lo que podemos ver. Luego, la B, hemos visto que siempre que nos hallemos en un mínimo, máximo, punto de inflexión o intervalo constante de una gráfica posición-tiempo, la velocidad va a ser nula, porque la pendiente en ese punto es horizontal. Luego, esta también es correcta, la B. Estas dos opciones son correctas, no son las que buscamos. Ahora nos hablan de que la aceleración sea positiva o negativa. Hemos dicho que siempre que tengamos una gráfica posición-tiempo, la aceleración es positiva. Cuando tengamos un perfil de este estilo, y es negativa si tenemos un perfil de este estilo. Por tanto, esta también es correcta. La que debe ser falsa, entendemos por descarte, es esta de aquí. Y de hecho nos dice, la velocidad es positiva, que sabemos que no es así, la velocidad es nula. La velocidad es positiva cuando la curva sube, es negativa cuando la curva baja, aquí ni sube ni baja, está en un mínimo. Y la aceleración es nula, cosa que no es cierto. La aceleración será nula cuando la gráfica crezca o decrezca según una línea recta, porque eso indica velocidad constante. En este caso sería velocidad mayor que 0, en este caso velocidad menor que 0, en este caso velocidad igual a 0, pero en los tres casos, por tratarse de una recta, donde la pendiente, que es la velocidad, no cambia, la aceleración sería igual a 0 en todos estos tres casos. No nos encontramos en ninguno de ellos. Esto no es ni mucho menos una recta, sino que hace una especie de cuenca parabólica aquí. Bien, pues en la 11 pondremos la opción D. Otro ejercicio más de gráficas. Ahora lo que nos dan no es una gráfica posición-tiempo, sino una gráfica velocidad-tiempo, y lo que nos piden es hallar el valor de la aceleración. Recordemos que cuando estamos en una gráfica velocidad-tiempo, la pendiente es la aceleración, que nos dice cómo cambia la velocidad, cómo cambia el eje Y al cambiar el tiempo, al cambiar el eje X. También lo podemos hacer directamente con la definición de aceleración. La aceleración es lo que cambia la velocidad al cambiar el tiempo, o sea, velocidad final menos velocidad inicial partido de tiempo final menos tiempo inicial, que al final es la definición de la pendiente. Cojamos como punto final, por poner un ejemplo, este de aquí, y como punto inicial este. En el punto final vemos que la velocidad, ¿cuál es? La velocidad es aproximadamente 2. La velocidad inicialmente era de 10. El tiempo final es 4 segundos y el tiempo inicial era el 0. Así que tengo menos 8 entre 4, que es menos 2 metros por segundo al cuadrado. Y esto se corresponde con la opción C. ¿Por qué nos sale negativo? Nos sale negativa la aceleración porque la velocidad va decreciendo. En este caso diríamos que el cuerpo está frenando. Ni la opción A ni la B son correctas, ya que la aceleración es positiva y tiene otro valor. Y la D nos dice que la aceleración varía a lo largo del tiempo. No es así, puesto que esta pendiente, que es la aceleración, esta inclinación es constante todo el rato. La aceleración no cambia. Por tanto, 12, opción C. Ejercicio 13. Más gráficas todavía. ¿Cuál de las siguientes gráficas posición-tiempo se corresponde con la gráfica velocidad-tiempo anterior, la que se muestra aquí a la izquierda? Es una gráfica velocidad-tiempo que tiene una pendiente constante y negativa porque va hacia abajo. Esto nos indica que se trata de una aceleración constante y
negativa. O sea, un MRUA. Bien. ¿Qué está ocurriendo si nos damos cuenta? Lo que está ocurriendo es que al principio, en este tramo de aquí, la velocidad es positiva. Al principio es muy grande y va cayendo hasta que se hace cero. Mientras es positiva, esto significa que nuestro cuerpo avanza hacia adelante. O sea, X, la posición crece. En el cero, o sea, en este cero, cuando la velocidad es cero, sabemos que la X tiene que estar en un máximo o en un mínimo. Como iba creciendo, debemos estar encontrando un máximo. Y luego, en todo este trozo de aquí, la velocidad ya se ha vuelto negativa. Negativa porque está en valores menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, por debajo del eje X. Entonces, si la velocidad es negativa, esto significa que la X va a decrecer. La gráfica de un MRUA, la gráfica posición-tiempo, sabemos además que es una parábola. Por tanto, esto tiene pinta de que va a ser una parábola que va a crecer, va a llegar a un máximo y va a decrecer. De hecho, eso es lo que hemos visto antes. Hemos visto antes que cuando la aceleración era negativa, teníamos una parábola de esta forma. Esto nos hace descartar tanto la opción A como la B y nos indica que esta opción de aquí, la C, debe ser la correcta. Nos dice la opción D que ninguna de las otras opciones es correcta, ya que debemos tener X igual a 0 cuando T es igual a 0, o sea que debemos empezar aquí. Bueno, eso no es correcto, ¿vale? A esta gráfica, en realidad, a esta gráfica velocidad-tiempo, le podría corresponder cualquier gráfica de esta forma. Empezase donde empezase esta gráfica de aquí, por ejemplo, que es igual pero subiendo un pelín. Bueno, aquí ya no lo he hecho muy bien, pero una parábola desplazada hacia arriba o hacia abajo también se corresponderá con la gráfica velocidad-tiempo que nos dan, porque en todo punto tendrá la misma pendiente. Ejercicio 14. Para acabar de completar todo el tema de gráficas, nos dice cuál de las siguientes gráficas no corresponde a un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado con una aceleración positiva. Vamos a ver. Si estamos en un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado con aceleración positiva, quiere decir que la aceleración es mayor que 0 y es constante. Por tanto, lo primero que vamos a saber es que la gráfica de la aceleración va a ser una como esta, donde la aceleración permanece constante y por encima del eje X, con un valor positivo. O sea que esta D perfectamente corresponde a un MRUA con la aceleración mayor que 0. Ahora, si la aceleración es positiva y constante, en la gráfica velocidad-tiempo sabemos que la velocidad va a subir de forma constante porque la aceleración nos da la pendiente. O sea que la gráfica de la velocidad-tiempo puede ser algo así o así, pero tiene que ser una recta que sube hacia arriba. O sea que perfectamente puede estar ocurriendo que esta de aquí sea una gráfica de MRUA con A mayor que 0. ¿Y qué va a pasar con la gráfica posición-tiempo? Con la gráfica posición-tiempo sabemos que tiene que ser de tipo parabólico y puesto que la aceleración es positiva, va a tener que ser una parábola donde la pendiente vaya creciendo, una parábola de esta forma. Así que esto podría ser perfectamente la C. En cambio, la A no va a corresponder a un movimiento rectilíneo uniforme y con aceleración positiva porque vemos una gráfica velocidad-tiempo donde la velocidad decrece. Y si V decrece, significa que la aceleración es negativa. Por tanto, la que no se corresponde con un MRUA con aceleración mayor que 0 es la opción A. Y saltamos por fin de todo lo que eran gráficas y pasamos al ejercicio 15. Nos dice, un cuerpo parte del reposo del origen de coordenadas
y se mueve hacia la derecha en el sentido positivo del eje X con una aceleración constante de 1 metro por segundo al cuadrado. ¿Cuál es su ecuación de posición? Bien, fijémonos. Aceleración constante. Claramente esto nos está indicando MRUA. Como solo hay un cuerpo, siempre que hay un solo cuerpo, yo puedo coger el origen de tiempos, así que voy a coger que el tiempo inicial sea 0. Entonces la ecuación del MRUA para la posición es posición inicial más velocidad inicial por tiempo más 1/2 de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Ahora, ¿qué datos tenemos? Parte del reposo. Esto significa que la velocidad inicial es 0, por tanto todo este término se va. Parte del origen de coordenadas, o sea que al principio estaba en la posición inicial 0, por tanto esto también se va. Y tenemos la aceleración, a es igual a 1 metro por segundo al cuadrado. De aquí que la ecuación de las x vaya a ser 1/2 por 1 y por t cuadrado, o sea que va a ser la opción C, evidentemente en metros porque hemos cogido todo en sistema internacional. Y de forma análoga vamos a ver ahora el ejercicio 16. Desde una torre a 15 metros de altura sobre el suelo, tomando que el suelo es I igual a 0, el origen de las Is, lanzamos hacia abajo un cuerpo con una velocidad de 36 km por hora y nos preguntan por la ecuación de su velocidad. Bien, siempre que un cuerpo hace una caída libre, sabemos que la aceleración va a ser de unos menos 9,8 metros por segundo al cuadrado, donde el signo negativo nos indica que va hacia la Tierra. Por tanto, vamos a tener, ahora lo vamos a poner en las Is para que sea el eje vertical, igual a la altura inicial más velocidad inicial por el tiempo, y ahora donde pondría 1/2 de la aceleración como antes aquí arriba, me queda 1/2 por menos 9,8, que es menos 4,9 y por t al cuadrado. Los datos que necesitamos son la altura inicial, que es de 15 metros, y la velocidad con la que lo lanzamos. Hay que hacer dos cosas importantes con la velocidad. Una es que las unidades no son del sistema internacional, hay que convertirlo. 36 km por hora son 10 metros por segundo. Pero aparte hay que tener cuidado, porque va hacia abajo. Y al ir hacia abajo, al arrojar el objeto hacia abajo, su velocidad va a ser negativa. Por tanto, V0, la velocidad inicial, va a ser menos 10 metros por segundo. Y por tanto, la ecuación de posición que tendríamos sería en este caso, 15 menos 10t menos 4,9t cuadrado. Pero no nos piden la posición, nos piden la velocidad. Bueno, pues la ecuación de la velocidad en un MRUA es la velocidad inicial más la aceleración, que en este caso es menos 9,8 por el tiempo. Y sustituyendo la velocidad inicial por menos 10, nos queda que es menos 10 menos 9,8t en unidades del sistema internacional. O sea, la opción A. (17) Un cuerpo se mueve a 50 metros por segundo y se para por completo después de 20 segundos en los que frena uniformemente, o sea, siguiendo un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Y nos preguntan que cuál va a ser su aceleración. Bien, ¿qué sabemos? Sabemos que al principio, que lo vamos a tomar como tiempo inicial 0 segundos, la velocidad inicial es igual a 50 metros por segundo. Y después, a los 20 segundos, como está parado por completo, su velocidad final va a ser 0. Por tanto, usando la definición de aceleración, por ejemplo, o bien usando la ecuación del MRUA para la velocidad, que es la versión despejada de esta, sustituimos los datos que tenemos y ¿qué nos queda? Nos queda 0,
es igual a 50 más la aceleración por 20. Despejamos de aquí, nos queda menos 50 es igual a 20 veces la aceleración, y la aceleración es menos 50 partido por 20, o sea, menos 2,5 metros por segundo al cuadrado, que es la opción B. ¿Por qué nos queda negativo? Nos queda negativo porque claramente va frenando. Ejercicio 18. Lanzamos desde una cierta plataforma, una altura determinada, un yunque metálico hacia arriba y se deja caer una pluma. O sea, la pluma va a tener velocidad 0 inicialmente, mientras que el yunque metálico se lanza hacia arriba. ¿Qué será cierto en ausencia de rozamiento? Bien. Opción A. Ambos llegan al suelo en el mismo instante. Claramente no, porque el yunque debe subir y luego bajar, mientras que la pluma debe únicamente bajar, y esto le va a llevar menos tiempo. Estamos hablando siempre en ausencia de rozamiento. Ambos tendrán la misma velocidad, ya que esta no depende de la masa. Bueno, ni siquiera al principio tienen la misma velocidad. Una es positiva, otra es cero. Mientras uno va a ir subiendo, el otro ya va a estar bajando. Lo que sí que es cierto es que la aceleración para ambos va a ser la misma. Va a ser negativa, menos 9,8 metros por segundo al cuadrado. Bajen o suban, porque la Tierra siempre está atrayendo a los cuerpos hacia abajo y haciendo su velocidad más negativa, más hacia el sentido negativo del eje Y. Y por último nos dicen aquí, el cuerpo que sube experimenta una aceleración positiva. Ya sabemos que esto no es cierto, porque si no el cuerpo tendería a salir cada vez más rápido hacia el espacio. Problema 19. Es el primero de los que nos vamos a encontrar de cálculo de altura máxima en un movimiento de caída libre. Nos dice que desde el suelo, por tanto altura inicial igual a 0, lanzamos hacia arriba, o sea que la velocidad es positiva, un proyectil con velocidad de 100 metros segundo. Velocidad inicial 100 metros segundo positivos. Y nos dice qué altura máxima va a alcanzar. Nosotros sabemos que como es un cuerpo en caída libre, las ecuaciones de movimiento que van a tener van a ser las siguientes. La altura va a ser igual a la altura inicial, o sea 0 en este caso, más la velocidad inicial multiplicada por el tiempo, más un medio de la aceleración, que como es caída libre nos da menos 4,9 metros por segundo al cuadrado, multiplicado por t al cuadrado. Y la velocidad va a ser igual a la velocidad inicial más la aceleración, que es menos 9,8 multiplicado por t. Ahora, una vez que tenemos formuladas las ecuaciones del movimiento, siempre que haya que calcular una altura máxima, seguimos el mismo procedimiento. No sabemos ni la altura, que evidentemente es incógnita, ni el tiempo que tarda en llegar. Lo que sabemos de la altura máxima es que en ella el cuerpo durante un instante ni sube ni baja, su velocidad es cero, porque ha alcanzado un máximo. Entonces, cogemos de la ecuación de la velocidad, igualamos v a 0, y entonces podemos obtener el tiempo que tarda en llegar arriba, que nos queda 100 entre 9,8, que en este caso es 10,2 segundos. Y una vez que tenemos el tiempo, ahora sustituyendo, podemos encontrar el valor de la altura. El valor de la altura nos va a quedar igual a 100 multiplicado por 10,2 menos 4,9 por 10,2 elevado al cuadrado, y esto es igual a 510,2 metros, que es la opción C. Apartado 20.
Ahora la altura inicial cambia, ahora la altura inicial es 5 metros, la altura a la que se encuentra la plataforma de lanzamiento. Nos dice que lanzamos verticalmente hacia arriba una bola de 3 kilos. La masa nos va a dar igual siempre y cuando no consideremos lanzamiento, siempre este curso. Con una velocidad positiva, porque va hacia arriba, de 72 km por hora. La velocidad inicial va a ser 72 km por hora, que lo tenemos que pasar a metros por segundo y lo hacemos dividiendo entre 3,6. Y es un movimiento, de nuevo, caída libre, un cuerpo. O sea que las ecuaciones que vamos a tener de movimiento son las anteriores. La altura va a ser igual a la altura inicial más la velocidad inicial multiplicada por el tiempo menos 4,9 t cuadrado, y la velocidad va a ser igual a la velocidad inicial, que es 20 metros por segundo, menos 9,8 por t. Ahora volvemos a pedir que en la altura máxima la velocidad sea igual a 0. Esto nos da el tiempo es 20 entre 9,8, que nos da 2,04 segundos, y solo nos queda pues ahora sustituir en esta ecuación de aquí, que es la ecuación de la altura. Nos quedará 5 más 20 por 2,04 menos 4,9 por 2,04 al cuadrado. Y el resultado de esto es 25,4 metros. Esto es el resultado de la opción A. Ahora nos sale un problema que es algo distinto. Es otro problema de nuevo de caída libre con un único cuerpo, pero ahora no nos dan el valor de la velocidad inicial. O sea, v sub 0 es incógnita. Lo único que sabemos es que lanzamos un proyectil, se entiende que desde el suelo, o sea que la altura inicial es igual a 0 metros, y queremos ver que sabemos que el tiempo que tarda en llegar al suelo es 5 segundos, o sea, y es igual a 0 cuando la t es igual a 5 segundos. Cuando han pasado 5 segundos, ha vuelto al suelo. Bien, pongamos nuestra ecuación de posición. Y es igual a i sub 0 más v sub 0 por t menos 4,9 por t al cuadrado. V sub 0 no lo sabemos, sí que sabemos que i sub 0 es 0. Y ahora sustituiremos simultáneamente i igual a 0 y t igual a 5 segundos, que son dos ecuaciones que se verifican a la vez. Por tanto, 0 es igual a v sub 0 por 5 menos 4,9 por 5 al cuadrado. Esto nos queda que 5 por la velocidad inicial es igual a 4,9 por 5 al cuadrado. Podemos dividir por 5 a ambos lados y nos queda, por tanto, que la velocidad inicial es 4,9 por 5, que son 24,5 metros por segundo, lo cual coincide con la opción A. Ejercicio 22. Volvemos a tener otra situación de caída libre con un cuerpo. Ahora tenemos un cuerpo, se trata de un alumno que desde una altura inicial de 8 metros es dejado caer. Puesto que es dejado caer, esto significa que la velocidad inicial es 0. No se tira ni hacia arriba ni hacia abajo. Y nos piden con qué velocidad impacta sobre el suelo. O sea, sobre el suelo significa que vamos a imponer i igual a 0. Bueno, ¿qué tengo que hacer? Primero plantearé mis ecuaciones. Las ecuaciones serán las siguientes. I es igual a i sub 0, 8, más v sub 0 por t, que no va a estar presente porque v sub 0 es 0 y 0 por algo es 0, menos 4,9 t al cuadrado. Y por otra parte la velocidad va a ser igual a la velocidad inicial, que es 0,
menos 9,8t. Debo imponer que la i es igual a 0 al llegar al suelo, y entonces esto me da 8 menos 4,9t cuadrado. De aquí despejando, pasaré el 4,9t al cuadrado al otro lado, luego el 4,9 dividiendo, sacaré la raíz cuadrada. Nos queda que el tiempo es igual a la raíz de 8 partido por 4,9, que es 1,278 segundos. Y ahora ya solo me queda para sacar la velocidad, que es lo que me están pidiendo aquí, sustituir. La velocidad me va a quedar menos 9,8 por 1,278, que da igual a menos 12,52 metros por segundo, que es negativa porque, claro, en el momento en que impacta contra el suelo, el proyectil claramente va hacia abajo. Y esta es la opción D. En el ejercicio 23 volvemos a encontrar un movimiento de un proyectil en caída libre. Nos dan la altura inicial, porque lanzamos el proyectil desde el suelo, y nos dan la velocidad inicial, que es de 50 metros por segundo. Y a partir de ahí nos piden verificar si ciertas afirmaciones son correctas o no. Hay que encontrar la que sea incorrecta. Bueno, la opción A es claramente correcta. Sabemos que la velocidad del proyectil en el punto de altura máxima siempre es 0, independientemente de los datos. Esto es correcto. Sabemos que la aceleración a la que está sometido el proyectil en todo momento es la de la gravedad. Esto también es correcto. Y ahora debemos verificar dos afirmaciones. En una se nos pide comprobar la altura máxima y en otra el tiempo que tarda en llegar a la altura máxima. Para ello, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que plantear las ecuaciones, y las ecuaciones van a ser i es igual a la altura inicial, que es 0, más velocidad inicial por el tiempo, menos 4,9 por t al cuadrado. Mientras que la velocidad es igual a velocidad inicial, que es 50, más la aceleración, que es menos 9,8 por el tiempo. Ahora, una vez que tenemos esto, ¿cómo hallaríamos la altura máxima? Bien, la altura máxima ya sabemos que implica que la velocidad sea 0. Y si la velocidad es 0, tenemos de la ecuación de abajo que 0 es igual a 50 menos 9,8 t. Y entonces la t es igual a 50 partido por 9,8, que esto es igual a 5,1 segundos. De aquí ya podemos ver que la opción incorrecta es la D, porque el tiempo que nos ha salido es el tiempo que tarda en llegar a la altura máxima y no coincide con el que nos da el enunciado, que es 8,49 segundos. Por completitud vamos a hallar la altura máxima sustituyendo en las i's. ¿Qué tenemos? Tenemos que la i es igual a 50, estamos aquí arriba, multiplicado por 5,1 menos 4,9 multiplicado por 5,1 al cuadrado, y esto me queda 127,55 metros, tal y como nos viene diciendo la opción C. Muy bien. Ejercicio número 24. Ahora dejamos por un tiempo la caída libre y vamos con movimiento en horizontal. Nos dicen en un semáforo dos coches que están parados. Entonces, uno de ellos nos dicen que sale en el instante t igual a 0, con una velocidad constante de 60 km por hora, y 8 segundos más tarde sale otro con velocidad constante de 80 km por hora, más rápido, y nos piden hallar en qué instante alcanza el segundo coche el primero. Bien, recapitulemos datos. El coche número 1 tiene tiempo inicial igual a 0. Aquí hay que considerar el tiempo inicial porque tenemos un problema de un encuentro de dos cuerpos que pasan por un determinado sitio en momentos distintos.
la posición inicial de la que salen, el semáforo, vamos a coger que es el 0. La velocidad inicial es de 60 km por hora, que hay que pasarla dividiendo entre 3,6 a metros por segundo y nos sale 16,6 periódicos metros por segundo. Y finalmente la aceleración, como ya habíamos dicho, es 0. Mientras tanto, para el coche 2 tenemos que el tiempo inicial es 8. La posición inicial sale del mismo sitio, es 0. La velocidad inicial, que es la que va a mantener todo el rato, es de 80 km por hora, que dividiendo entre 3,6 encontramos que es igual a 22,2 periódicos metros por segundo. Y la aceleración es nula, porque mantiene la velocidad constante. De aquí, ¿qué podemos sacar? Bueno, de aquí vamos a poder sacar las ecuaciones de cada uno de ellos. La ecuación del coche 1, ¿cuál va a ser? Va a ser, la posición va a ser igual a la inicial, x sub 0 igual a 0, que no lo ponemos, más la velocidad inicial multiplicada por el tiempo, más un medio de la aceleración por t cuadrado, pero como la aceleración es 0, no la vamos a poner. Nos queda un movimiento rectilíneo uniforme. Posición es igual a velocidad por tiempo. La fórmula que uno aprende mucho más atrás. En cuanto al coche 2, esta es la posición del 1. En cuanto al coche 2 tenemos que la posición inicial vuelve a ser 0 y ahora tenemos velocidad inicial, pero ahora tenemos que multiplicar no por t sino por t menos t sub 0. Hay que tener en cuenta que empieza más tarde su recorrido. O sea que me queda por t menos 8. ¿Esto a qué es igual? Bueno, pues 22,2 periódico por t. Y ahora 22,2 periódico por menos 8 me queda menos 177,7 periódico. Esta sería la ecuación para el segundo coche, la posición. Bien, en el momento en que uno alcanza al otro, lo que está ocurriendo es que sus posiciones van a ser iguales. Entonces, si sus posiciones son iguales en el encuentro, las igualamos. Y sustituyendo por sus expresiones nos queda esta relación, 16,6 por t es igual a 22,2 por t menos 177,7. Una ecuación de primer grado, vamos a llevar este hacia acá y este hacia acá, y por tanto tendremos que 177,7 periódico es igual a 22,2 periódico menos 16,6 periódico es 5,5 periódico multiplicado por t. Y de aquí t es igual a 177,7 entre 5,5, que nos da 32 segundos, que se corresponde con la opción B. En el problema 25 volvemos a tener un problema de encuentros, pero ahora, si el anterior se trataba de una persecución, ahora son dos trenes que van uno al encuentro del otro. Entonces vamos a tratar de esquematizar la situación. Tenemos aquí un tren 1, y aquí tenemos otro tren, el tren 2, y ambos van en una dirección y un sentido tal que tienden a encontrarse. Entonces, como ambos coches empiezan a avanzar desde el principio, vamos a tener que el tiempo inicial es 0 para ambos, y puesto que ambos nos dicen enunciado que van a velocidades constantes, la aceleración va a ser igual a 0 también para ambos. Entonces, el primero de ellos, puesto que está a la izquierda, lo vamos a tomar como origen de coordenadas, posición inicial igual a 0 metros, y la velocidad inicial, que es la que va a mantener, es de 108 km por hora, que pasándolo a metros por segundo nos da
30 metros por segundo. Esto nos da una primera ecuación de posición, que es posición inicial 0, más la velocidad inicial 30 por el tiempo, y el término de la aceleración no lo pongo porque es 0. Por otra parte, para el segundo tren, su posición inicial, puesto que dista 1 kilómetro, lo tengo que pasar a metros, es 1000 metros. Y ahora la velocidad inicial, ojo, es 180 kilómetros por hora, pero va hacia la izquierda, por tanto es menos 180 kilómetros por hora, que al dividir por 3,6 nos queda menos 50 metros por segundo. Y por tanto, la ecuación de posición para este segundo tren es posición inicial 1000 menos 50 por t. Este menos 50 es la velocidad inicial y no hay el término de la aceleración. En el momento en que los trenes se encuentran, sabemos que ambas posiciones van a ser iguales. ¿Y esto qué implica? Esto implica 30t es igual a 1000 menos 50t. Es una ecuación de primer grado. Pasamos esto hacia allá. 80t es igual a 1000 y por tanto t es igual a 1000 entre 80, que nos da 12,5 segundos. Vale, este es el tiempo que tardan los trenes en encontrarse. Si sustituimos, encontraremos la posición a la que se encuentran. Por ejemplo, si sustituimos en la ecuación del primer tren, nos quedará, tiene que darnos el mismo valor para el segundo porque lo hemos impuesto así, que las posiciones salgan iguales. Nos sale que es 30 por 12,5 y 30 por 12,5 es 375 metros. Y ahora lo que nos pregunta es ¿qué distancia recorrerá el segundo tren antes de que se encuentren? Bueno, pues si se han encontrado aquí en el punto X igual a 375 metros, fijémonos que el tren 2 ha recorrido toda la diferencia entre 375 y 1000. Por tanto, lo que ha recorrido el tren 2 es 1000 menos 375, que son 625 metros. Y esto nos lleva a la opción A. Vamos viendo que todos son similares. Volvemos con otro ejercicio de caída libre. Ejercicio 26. En el ejercicio 26 se plantea lo siguiente. Desde una azotea de 15 metros de altura, sobre la calle lanzamos un saco a 10 metros por segundo hacia arriba. Esto nos está dando altura inicial igual a 15 metros, velocidad inicial igual a 10 metros por segundo, y puesto que se trata de caída libre, la ecuación nos queda de este modo, es solo un cuerpo, y es igual a 15 más 10t, y un medio de A es un medio por menos 9,8, que es el habitual menos 4,9t². Vale, ahora nos dice ¿cuánto tiempo tarda en qué? En llegar al suelo. Llegar al suelo significa que la altura es 0, es nuestro diccionario. Igual que altura máxima siempre significa velocidad igual a 0, llegar al suelo y igual a 0. Bueno, pues sustituimos. 0 es igual a 15 más 10t menos 4,9t², y esto nos da una ecuación de segundo grado para el tiempo, donde el coeficiente A es menos 4,9, el coeficiente B es 10 y el coeficiente C es 15. Pues ahora la fórmula de segundo grado nos da menos B más menos la A raíz de B al cuadrado menos 4 por A al loro con los signos y por C, todo esto partido de 2A, que es 2 por menos 4,9. Bien, ¿esto qué nos da? Nos da menos 10
más menos la raíz de 394, es todo lo que hay ahí dentro, partido por menos 9,8. Y si evaluamos la raíz, nos queda que es igual a 19,85, es un poquito menos de 400 cuya raíz es 20. Ahora, de aquí van a salir dos opciones. Cuando usamos el signo positivo de arriba, la solución que nos sale es negativa, como si fuéramos hacia atrás en el tiempo. Esta solución no es física. Mientras que cuando usamos el negativo arriba, nos queda menos 10 menos 19,85 es igual a menos 29,85, que dividido entre menos 9,8 menos entre menos más, nos sale que el tiempo es igual a 3,045 segundos, que aproximadamente es lo que encontramos en la opción C. Vamos con un problema de encuentros más complicado. Problema número 27. Bien, en el problema 27 nos dice que tenemos a un tal Dr. X, un criminal que está siendo perseguido por la policía. Dr. X pasa por un cierto punto, ¿vale?, que vamos a llamar origen. Por ello vamos a poner origen de las X igual a 0 metros, con una velocidad inicial de 72 km por hora. Si dividimos entre 3,6, esto nos indica 20 metros por segundo, y con una aceleración de 0,2 metros por segundo al cuadrado. Ahora, nos dicen que hay un policía también, ¿vale? Este pasa en el instante inicial. Y el policía, por su parte, tiene los siguientes datos iniciales. Pasa por ese punto 5 segundos más tarde. Continúa con una velocidad constante, o sea que su aceleración va a ser 0, de 144 km por hora. La velocidad es igual a la inicial, que es 144 km por hora, que al dividir entre 3,6 nos queda 40 metros por segundo. Y la posición inicial, bueno, pues es este mismo punto por el que ha pasado 5 segundos más tarde. O sea, la posición inicial va a ser 0 también. Bueno, ahora formulamos las ecuaciones de movimiento. Para el Dr. X, esto es un MRUA, la posición va a ser igual a ¿qué? Bueno, pues va a ser igual a la posición inicial, que es 0, más la velocidad inicial por el tiempo, más un medio por la aceleración por el tiempo al cuadrado. Y esto, si lo simplificamos, nos da que la posición del doctor es igual a 20t más 0,1 t al cuadrado. En cambio, en lo referente a la policía, ¿cuál es su ecuación? Bueno, pues tenemos posición inicial 0 más velocidad inicial, que es 40, pero aquí hay que incluir el decalaje en el tiempo. O sea, hay que multiplicar no solo por t, sino por t menos t0. Y como la aceleración es 0, ya no metemos el término de un medio de a por t cuadrado. Por tanto, la posición del policía es 40t menos 200. Y nos dice cuánto tiempo transcurre desde que el policía pasa por el punto en cuestión hasta que alcanza al Dr. X. Bien. Tenemos que calcular claramente el encuentro. Para calcular el encuentro, el alcance, ambas posiciones, la del Dr. X y la del policía, deben ser iguales. Sustituyendo esta de aquí y esta de aquí, esto nos conduce a la siguiente ecuación para el tiempo, que es una ecuación de segundo grado. La podemos escribir toda junta si pasamos todo hacia la izquierda. El 40t pasa restando y 20 menos 40 nos queda menos 20 y el menos 200 se convierte en 200. Todo esto queda igualado a 0.
Ahora aplicamos la fórmula de segundo grado. 20 más menos la raíz de 20 al cuadrado menos 4 por A y por C. Y todo partido de 2 por A y A es 0,1, el coeficiente de mayor grado. Bueno, y el resultado de esto es 20 más menos la raíz de 320, que es 17,89 aproximadamente, partido de 0,2. Y esto nos da dos soluciones. Nos da una primera que es 189,45 segundos y la segunda nos da 10,56 segundos. Aquí no es tan fácil de verlo porque no hay ninguna solución negativa. La buena es esta, porque fijémonos, ¿qué es lo que está pasando? A ver, el policía va mucho más rápido que el ladrón. Aunque el ladrón va acelerando, lo cierto es que el policía rápidamente consigue darle caza. Pero como el doctor va acelerando, su velocidad va creciendo. Entonces, como estas ecuaciones se supone que duran por secula seculorum, lo que va a ocurrir es que el policía adelanta al Dr. X y luego el Dr. X, conforme va aumentando su velocidad y el policía la mantiene constante, llega un momento en que vuelven a encontrarse porque el Dr. X rebasa al policía. Y esto correspondería a este tiempo, que sería el de en el que el Dr. X vuelve a rebasar al policía. Pero a nosotros lo que nos interesa es este primer tiempo de alcance. Y ahora, cuidado, una sutileza. Hemos dicho que el tiempo era 0 cuando el Dr. X pasaba por el punto. O sea, estaba el Dr. X en el inicio. Pero el policía pasa por el inicio 5 segundos más tarde. Y lo que sabemos es que cuando el tiempo es de 10,56 segundos, la policía da alcance al Dr. X. Bien, nos preguntan ¿cuánto tiempo transcurre desde que el policía pasa por el punto en cuestión? O sea, ¿cuál es la diferencia entre este punto y este? Claramente la diferencia de tiempos va a ser tiempo final menos tiempo inicial, 5,56 segundos, que nos lleva a la opción B. Ejercicio 28, uno bastante más fácil que los anteriores. Nos dice, un coche consigue pasar de 0 a 100 km por hora en tan solo 3 segundos. Y nos piden que cuál es su aceleración media. Bien. Velocidad inicial. Está parado. Velocidad final, 100 km por hora, que rápidamente me preocupo de pasar a metros por segundo. Nos da 27,7 periódico metros por segundo. Ahora, el tiempo que pasa es de 3 segundos. Si ponemos que el tiempo inicial es 0, entonces el tiempo final es 3 segundos. Y la aceleración la definimos como velocidad final menos inicial partido por el tiempo que ha pasado, que es final menos inicial. Sustituimos y nos queda 27,7 periódico menos 0 partido de 3 menos 0, que es 3, el intervalo de tiempo que ha pasado. 27,7 periódico entre 3 nos da aproximadamente 9,26 metros por segundo al cuadrado, que es la opción A. Muy bien. Ejercicio número 29. Un coche viaja a 180 km por hora cuando detecta un radar a 800 metros y comienza a frenar uniformemente con una aceleración en valor absoluto de 0,2 metros por segundo al cuadrado. Y nos dice, ¿con qué velocidad pasará por el radar? Vamos a poner los datos que tenemos. Los datos que tenemos son los siguientes. Velocidad inicial con la que se mueve el coche, 180 km por hora, o dividiendo por 3,6, 50 metros por segundo, para obtener todo en unidades del sistema internacional, kilos metros segundos.
Su posición inicial vamos a coger que sea 0, la del coche. Entonces el radar, la posición que va a tener es de 800 metros. Y ahora, la aceleración, cuidado que como frena, si entendemos que el coche va yendo hacia la derecha con velocidad positiva, al frenar la aceleración tiene signo distinto a la velocidad, por tanto va a ser negativa. Va a ser menos 0,2 metros por segundo al cuadrado. Las ecuaciones que nos quedan con esto, que van a ser la ecuación de posición, x es igual a posición inicial, más 50 de la velocidad inicial por t, más un medio de la aceleración. Un medio de menos 0,2 es menos 0,1 por t al cuadrado. Y la velocidad va a ser la velocidad inicial más la aceleración, que es menos 0,2 por t. Una vez que tenemos las ecuaciones, ¿qué es lo que queremos calcular? La velocidad al pasar por el radar. ¿Qué es lo que sabemos cuando pasa por el radar? Pues siempre hay tres incógnitas y una nos la deben dar: posición, velocidad o tiempo. En este caso nos dan la posición. Sabemos que el radar está a los 800 metros. Por tanto, vamos a sustituir en la ecuación de las x 800 y nos queda 800 es igual a 50t menos 0,1 t cuadrado. De aquí al cuadrado, de aquí pasándolo todo a un lado nos queda esta ecuación cuadrática, y aplicando la fórmula habitual nos queda que t es igual a menos b más menos la raíz de b cuadrado menos 4 por a y por c, y todo partido de 2a, que es 2 por 0,1. ¿Esto qué nos queda? Nos queda 50 más menos la raíz de 2180, que es aproximadamente 46,69, partido entre 0,2. Y esto tiene dos soluciones. Tiene por una parte 483,45 segundos y por otra parte 16,55 segundos. Vuelve a ocurrir lo que en el caso anterior. Lo que vuelve a ocurrir es que nos quedamos con la primera solución. ¿Qué nos quiere decir la segunda? La segunda nos dice que como este coche no para de frenar, al principio va a pasar por el radar y luego va a llegar un momento en que se frene completamente, se quede quieto, y como nadie nos dice que dejemos de darle aceleración negativa, se va a volver hacia atrás y entonces va a volver a pasar por el radar a los 483 y pico segundos. Si ya tenemos el tiempo, sacar la velocidad es muy fácil porque es solo sustituir. Si sustituimos, ¿qué tenemos? Tenemos que la velocidad es 50 menos 0,2 por 16,55, que esto es igual a 46,69 metros por segundo, y si multiplicáis por 3,6, porque todos los datos nos los dan en kilómetros por hora, nos queda 168,08 kilómetros por hora, que es más o menos la opción B. Problema 30. Vuelve a ser un problema de encuentros. En este caso nos dice que tenemos dos imanes que están separados a una distancia de 2 metros. Vamos a dibujarlos. Este sería el imán 1 y este sería el imán 2. Siempre hacer un dibujo ayuda, si uno lo hace mínimamente bien. Están inicialmente en reposo, o sea que la velocidad inicial de ambos es 0. Y las posiciones iniciales siempre le ponemos al que está más a la izquierda 0, según nuestro criterio de signos, y entonces este estaría en x sub 0 igual a 2 metros. Comienzan a moverse el uno hacia el otro, si no nos dicen nada, al mismo tiempo, por lo que aunque sean dos cuerpos, pondremos que el tiempo inicial es 0 para ambos. Esto simplifica mucho las cosas. Y nos dicen que el uno va hacia el otro con una aceleración en valor absoluto de 3 metros
por segundo al cuadrado. ¿Por qué nos dice en valor absoluto? Porque si el cuerpo de la izquierda va hacia el otro, se mueve con aceleración positiva, mientras que el imán 2, que va hacia la izquierda, tendrá una aceleración negativa. El signo es muy importante porque el signo es lo que marca si tengo un encuentro o una persecución u otra cosa distinta. Ahora, ¿qué es lo que debo hacer? Lo que debo hacer es plantear las ecuaciones de posición de ambos y tengo que igualarlas para ver cuánto tardan en juntarse, cuánto tardan en encontrarse. Para el imán 1 tengo es un MRUA, posición inicial 0, velocidad inicial 0, por tanto tengo el 1 medio de la aceleración por t al cuadrado. 1 medio de 3 es 1,5 y esto multiplicado por t al cuadrado. En cambio, para el imán 2, su posición va a ser igual a la posición inicial, que es 2, más la velocidad inicial por el tiempo, que eso me da 0, más 1 medio de la aceleración por t al cuadrado. Pero 1 medio por menos 3 me da menos 1,5 t al cuadrado. Ese menos es crucial. Y entonces, ¿qué tenemos? Tenemos, al igualar posiciones, 1,5 t al cuadrado es igual a 2 menos 1,5 t al cuadrado. Paso esto al otro lado, nos queda 3t al cuadrado es igual a 2, y por tanto t es igual a la raíz de 2/3. Ya siempre cojo la raíz positiva porque la otra solución no va a tener ningún tipo de sentido. Y esto nos queda 0,816 segundos, que no es sino la opción C. Ejercicio 31. Volvemos ahora, después de algunos problemas, a caída libre. Lanzamos desde una ventana a 10 metros sobre el suelo, posición inicial, altura inicial 10 metros, un balón a 18 km por hora hacia arriba. Con lo cual, velocidad inicial positiva de 18 km por hora, que dividiendo entre 3,6 nos queda que son 5 metros por segundo. ¿Cuál será su velocidad cuando se encuentre a una altura de 4 metros sobre el suelo? O sea, lo que nos está diciendo es cuánto es el valor de v cuando la i sea igual a 4. Bien. Siempre que hacemos, formulamos las ecuaciones de movimiento. Las ecuaciones de movimiento son que la altura es igual a la altura inicial más la velocidad inicial por el tiempo menos 4,9 t cuadrado, que estamos en caída libre, y la velocidad es igual a velocidad inicial 5 menos 9,8 por t. Y ahora, el dato que nos dan es que queremos que la altura sea 4. Si imponemos que la altura sea 4, sustituimos aquí, y esto nos deja una ecuación de la que sacaremos el tiempo. La ecuación en cuestión, la voy a poner aquí abajo ya, es que la i es igual a 4, 4 es igual a 10, más 5t, menos 4,9 t cuadrado. Pasándolo todo hacia la izquierda, nos queda que 4,9 t cuadrado menos 5t y 4 menos 10 es menos 6, todo esto es igual a 0. Resolvemos, t es igual a 5 más menos la raíz de 5 al cuadrado menos 4 por 4,9 y por menos 6. 4 por A y por C. Y partimos de 2 por 4,9, que es la A. Esto nos queda 5 más menos la raíz de 142,6, que nos da 11,94, y todo partido de 2 por 4,9, que es 9,8. Todo esto, por aparatoso que sea, es resolver simplemente una ecuación de segundo grado. Bien, cuando lo hacemos con la solución positiva, nos queda un tiempo de 1,729 segundos, y en el otro caso nos queda, con el signo menos, una solución negativa que ni nos vamos a preocupar por calcular. Y ahora, una vez que tenemos el tiempo, sacar la velocidad es una mera cuestión de sustituir. 5 menos 9,8 por 1,729.
Cuando lo hacemos nos queda menos 11,94 metros por segundo. Claro, fijémonos que el cuerpo está ya bajando porque lo tirábamos desde 10 metros, lo tirábamos hacia arriba y ahora ya está pasando por aquí por 4 metros, aquí está el suelo, y claramente debe ir hacia abajo. Y esto se corresponde con la solución C. Problema 32. Este es muy sencillo. Un cohete acelera partiendo del reposo, esto es velocidad inicial, 0, con una aceleración de 12 metros por segundo al cuadrado. ¿Cuánto tiempo tarda? El tiempo es la incógnita en alcanzar una velocidad de 360 km por hora. O sea, la velocidad final es 360 km por hora, que si la paso a metros por segundo es 100 metros por segundo. Bueno, pues como es un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, esta vez no voy a poner ni la ecuación de la posición porque no me hace falta, solo la de la velocidad. Sustituyo todo lo que sé, velocidad final es 100, velocidad inicial es 0, más la aceleración, que es 12, por el tiempo. Nos queda 100 es igual a 12t, por tanto t es igual a 100 partido por 12, que esto nos queda a 8,3 periódicos segundos, que se corresponde con la opción B. Estamos ya entrando en los últimos problemas, que van a ser problemas de encuentros. Problema 33. Dos amigos lanzan en el mismo instante. Esto es súper importante. Si es en el mismo instante, vamos a poder poner tiempo inicial igual a 0 para los dos, y esto va a simplificar mucho las cosas. Nos dice que lanzamos sendos cuerpos hacia arriba con una velocidad de 80 km por hora. Hay un tipo que está a 3 metros de altura y hay otro tipo que está aquí en el suelo. Las dos bolas se lanzan a la misma velocidad. A ver, claramente, no hace falta hacer ningún cálculo. Si uno lo ve, nunca se van a llegar a encontrar porque sus trayectorias son iguales, solo que siempre esta va a estar 3 metros por encima de la otra. Entonces, nunca se van a encontrar en el aire. O si no hubiera suelo, nunca se encontrarían. ¿Vale? Pero si uno no lo ve, esto dice, bueno, cuerpo 1. Pues altura inicial, 3 metros. Velocidad inicial, 80 km por hora hacia arriba, que son 22,2 periódico metros por segundo. Y está en caída libre. Y el cuerpo 2, pues altura inicial 0 y velocidad inicial la misma de las dos bolas. Entonces la ecuación de posición tengo que ver cuándo se encuentran. Esto es cuando la altura del primer cuerpo es igual a la altura del segundo. La altura del primer cuerpo va a ser I sub 0 más 22,2 t menos 4,9 t cuadrado, que estamos en caída libre. Mientras que para el cuerpo 2 voy a tener lo mismo, pero en vez de con un 3, con un 0. Claro, ¿qué ocurre si igualamos? Si yo igualo aquí y sub 1 es igual a I sub 2, 3 más 22,2 por t menos 4,9 t cuadrado es igual a 22,2 periódico por t menos 4,9 t cuadrado, y veo que claro, es que se me va todo y me queda un absurdo, que es 3 es igual a 0. Esto quiere decir que no existe solución. Los cuerpos nunca se llegan a encontrar, como se puede ver simplemente pensando. Problema 34. Dos bolas son lanzadas a 50 km por hora. Una hacia abajo desde una plataforma que está a 10 metros de altura y otra hacia arriba desde el suelo. Y nos piden que a qué altura se encuentran. O sea, que tenemos aquí una bola, la bola 1, se lanza desde arriba hacia abajo. Y la otra bola, la 2, se lanza hacia arriba. Las dos a 50 km por hora, pero con una diferencia crucial, el signo. O
O sea, para la bola 1, la altura inicial es de 10 metros. Para la bola 2, la altura inicial es de 0 metros. Para la bola 1, la velocidad inicial es de 50 km por hora hacia abajo, con un signo menos. Esto es, si dividimos entre 3,6 menos 13,8 metros por segundo, para la bola de abajo el número es el mismo, pero positivo, porque sube hacia arriba la bola. Entonces, fijémonos en las ecuaciones de movimiento que vamos a tener para la bola 1, altura inicial 10, velocidad inicial por el tiempo, esto es caída libre, menos 4,9 t cuadrado. Y para la segunda bola, pues altura inicial 0, no lo ponemos, velocidad inicial por el tiempo, menos 4,9 t cuadrado, aparte de la aceleración de la gravedad. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que ver dónde se encuentran. Esto significa igualar, y por tanto 10 menos 13,8 periódico por t menos 4,9 t al cuadrado es igual a 13,8 periódico por t menos 4,9 t cuadrado. Vemos que los términos de la aceleración son iguales, cancelan entre sí, y nos queda 10 es igual a, pasamos esto al otro lado, nos queda 2 veces 13,8, que es 27,7 periódico, y despejando tenemos que el tiempo que tardan en encontrarse es 0,36 segundos. Una vez que tenemos esto, sustituimos en cualquiera de las ecuaciones porque nos debe dar exactamente el mismo resultado, y esto nos queda, por ejemplo, sustituimos en I sub 2, que tiene una expresión más fácil, 13,8 periódico por t, que es 0,36, menos 4,9 por 0,36 al cuadrado, y esto nos queda 4,365 metros, que se corresponde con la opción B. Y finalmente, un último problema de encuentros. Lanzamos desde el suelo un proyectil hacia arriba a una velocidad de 30 metros por segundo, y 2 segundos más tarde, y aquí esto es crucial porque esto quiere decir que para el segundo cuerpo no vamos a tener más remedio que poner un origen de tiempo diferente, lanzamos otro proyectil a 40 metros por segundo con la misma trayectoria vertical. ¿A qué altura van a chocar? Bien. Planteemos los datos iniciales para cada uno de ellos. Para el proyectil 1 tenemos que la ecuación es 30t menos 4,9 t cuadrado. ¿Por qué? Porque el tiempo inicial es 0, es el primero que se lanza. La velocidad inicial va hacia arriba, es positiva, es de 30 metros por segundo. Y lo lanzamos desde el suelo. O sea que la altura inicial es 0. Y luego, como es caída libre, el término de la aceleración menos 4,9 t cuadrado. Esta es la ecuación del proyectil 1. En cambio, para el proyectil número 2, la ecuación de movimiento va a ser bastante más complicada porque se lanza 2 segundos más tarde. En ese caso, la velocidad de lanzamiento es mayor, es de 40 metros por segundo, y volvemos a tener que se lanza desde el suelo. Por tanto, ¿la ecuación cuál va a ser? La ecuación va a ser I sub 0, 0, nos lo ponemos, velocidad inicial por t menos t sub 0, que es 2, menos 4,9, término de la aceleración entre 2, por t menos t sub 0, que es t menos 2 al cuadrado. Ahora, la parte complicada es hacer esta identidad notable. Me queda primero al cuadrado más segundo al cuadrado menos doble del primero por el segundo, me queda 4t. Y entonces
Vamos a ir simplificando. 40 por t es 40t. 40 por menos 2 es menos 80. Menos 4,9 por t cuadrado es menos 4,9t cuadrado. Menos 4,9 por 4 es menos 19,6. Y menos 4,9 por menos 4t más 19,6t. Si lo juntamos todo, esto nos queda, el único término con t cuadrado es menos 4,9t cuadrado. Tenemos luego 40t y 19,6t, que nos queda 59,6t. Y luego tenemos el término independiente, que es menos 80 menos 19,6 menos 99,6. Por tanto, la ecuación de posición del proyectil 2 es menos 4,9t cuadrado más 59,6t menos 99,6. En el encuentro, ¿qué es lo que debemos hacer? Lo que debemos hacer es igualar. Y al igualar, se nos queda una ecuación de primer grado porque el término de la aceleración, como suele ocurrir, se nos va a cancelar. Aquí vamos a distinguir, el menos 4,9t cuadrado se va. Y ahora ya lo único que queda es paso este para el otro lado, este también, y por tanto 99,6 es igual a 29,6t, esto es 59,6t menos 30t nos da 29,6t. De aquí sacamos el tiempo, que es 99,6 entre 29,6, nos da que se juntan a los 3,365 segundos, y sustituyendo en cualquiera de ellas, vamos a sustituir evidentemente en la ecuación más fácil, que es la del primer proyectil. Tenemos que la altura es 30 por 3,365 menos 4,9 por 3,365 al cuadrado, que esto nos da 45,47 metros. Esto es la solución D. Y os dejamos con un resumen de las respuestas de este test.